¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando Cuando el río suena. Acompáñanos con Juana Barco, CEO de Back Startup, el primer neocontador latinoamericano. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Back Startup, operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. Número 1. Tienes que encontrar a tu cliente ideal. A base de prueba y error, Juana y su equipo han encontrado que las agencias de servicios son a quienes más valor les pueden aportar. Estas reflexiones llegan con el análisis adecuado y la experiencia. Número 2. La buena cultura debe desarrollarse temprano. Las dinámicas tóxicas de cultura son más fáciles de adoptar que las sanas. Si encuentras un problema en cómo están haciendo las cosas en tu empresa, es mejor atacarlo pronto. Número 3. Para ventas B2B, los referidos son lo más efectivo. Ningún líder de empresa pone su nombre en riesgo recomendándote después de un mal servicio. Así que enfócate en entregar el mayor valor posible para el cliente adecuado y después instaura un sistema de referidos. Número 4. Un buen manager motiva a su equipo. Más que dar órdenes, mantener a sus equipos motivados, trabajando contentos y sintiéndose cuidados es lo que hace a un buen líder. Número 5 y por último, los mejores productos hacen muy bien una sola cosa. Cada nueva funcionalidad es una nueva capa de complejidad sobre tu producto. Reducir estas variables aumentará tu capacidad de ser el mejor resolviendo un problema en específico. Bienvenidos. Cuando el río suena. Estamos al aire, o más bien ya estamos grabando. ¿Qué tal, Ro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Nos acompaña el día de hoy Juana Barco. ¿Cómo estás, Juana? Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, aquí felices de tenerte en este espacio y de tener la conversación que vamos a tener. Me estabas contando que te estás conectando desde Argentina. ¿En qué ciudad estás? Yo vivo en un pueblo que queda a 50 kilómetros de Buenos Aires que se llama Coronel Suárez. Fantástico. Pues, O sea, en la mitad de la nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima ahí ahorita? Espectacular porque ya llegó la primavera y se pone hermoso. Entonces hoy nos acompaña un día re lindo. Suena lindo y colorido. Un saludo a Sí, Rocío. tal cual. Un saludo a Rocío, que es nuestra más reciente contratación, que justo también está allá en Argentina. Ahora que lo mencionas, pues es un buen momento para darle un shout out. Bueno, pues a ver, lo que te trae el día de hoy acá es tu experiencia como fundadora y CEO de Back Startup. Para poner a todos en la misma página, ¿cuál es el pitch de elevador de esta empresa? Va. Back Startup es un neocontador, que es un neocontador, así como existen los neobancos, que son bancos virtuales que te prestan los servicios de un banco pero mejor. Nosotros hacemos lo mismo, pero reemplazando al contador en las pequeñas empresas y en las pymes. Es decir, somos un contador 100% virtual que aprovecha toda la tecnología. Tenemos una plataforma que te ayuda a gestionar y a simplificar todo con equipo de contadores para llevar tu contabilidad de punta a punta. Ok, es un servicio para pequeñas y medianas pymes empresas. Y startups, sí. Fantástico. Buenísimo. Y tú, Juana, ya más puntualmente como CEO, ¿qué es lo que haces todos los días? ¿Cómo se ve un día normal para ti? ¿Qué no hago? No, creo que como CEO y como la mayoría de los CEOs estoy a cargo de 3 cosas principalmente. La primera de ellas, que siempre nos tiene que preocupar a los que somos CEOs, son las ventas, es decir, que se venda independientemente de la fase en la que uno esté, pues hay que procurar porque haya crecimiento y porque se venda el servicio de la mejor forma posible. La segunda es la cultura, ¿cierto? Garantizar que instauras una buena cultura en tu empresa, que es de las cosas más difíciles, sobre todo si las cosas empiezan mal, después corregirlo es muy complicado. Y la tercera, que ya digamos que es un poco más profundo, es todo lo que es relacionamiento con inversionistas. Levantamiento de capital, cuando ya no estás levantando capital, seguir manteniendo esa relación, hacer reporting y todos esos temas. Pero además de eso, hago todo. Esos son tus roles oficiales. Oye, y ahorita que decías sobre cultura, que corregir errores del pasado es muy complicado, ¿nos puedes contar algo ahí que hayas aprendido, ya sea que te haya costado corregir en el pasado o por qué esa visión tan fuerte al respecto? Y a ver, digamos que al final del día mucho se habla de cultura, pero yo creo que sobre todo los que somos founders de una startup por primera vez, no entendemos bien ni cómo se construye, ni digamos qué es realmente la cultura de tu startup. Y una realidad es que los hábitos
tóxicos son mucho más fáciles de adoptar que los buenos hábitos, ¿cierto? Sin duda. Entonces, a nosotros nos pasó temprano en la compañía que no teníamos una cultura, no teníamos unos valores y no entendíamos bien cómo se construía una cultura, por lo cual la cultura se construyó de hábitos tóxicos, ¿sí? Que es lamentable, pero pues también hay que contar las cosas malas y no solamente lo bonito de emprender. Claro. Y hacer esos cambios culturales es muy difícil porque ya se vuelve parte del ADN de la empresa, ¿cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, sobre todo en lo que nosotros hacemos, un problema muy grande de la industria de contabilidad, ¿cierto? Que es la industria que nosotros estamos tratando de cambiar, es que no se cumple con lo que se promete, ¿cierto? Nunca se cumplen los deadlines. Pregúntale el 80% de las pymes te van a decir que su contador no le cumple, que no le contesta, no le cumple, desaparece. Y son hábitos con los que además muchos profesionales ya vienen brandeados, es decir, lo tienen en su sangre. Claro. Si no le paras bolas, se vuelve un tema repetitivo que se esparce por toda la compañía. Y es mucho más fácil que se esparza el no cumplir que la cultura de cumplir y estar on point con tus temas. Pues, claro. Por obvias razones. Es más fácil no hacerlo que hacerlo. Entonces, digamos que corregir esas falencias y encontrar la cultura que quieres y encontrar el equipo que lo puede cumplir es muy complicado. Ya, qué interesante. Justo ahora que mencionabas como estos tres roles que tienes como CEO, que son el estar hablando con los empleados, como reforzando la cultura, que desde mi perspectiva personal es un poco como, tú tienes el qué se hace, ¿no? Yo como empresa hago tal para tal, y la cultura muchas veces es el cómo se hace ese trabajo aquí dentro, ¿no? Y no solo desde la parte de operaciones, sino más bien un poco como, pues, cuál es el mindset con el que todos estamos remando hacia el norte que va la empresa, ¿no? Y justo esto que mencionabas, creo que fue como una definición en tu día a día bien puntual sobre lo que es ser un CEO. Creo que al final del día se trata de siempre tener como estas tres conversaciones con estos tres perfiles que mencionaste, ¿no? Clientes o potenciales clientes, que es como esta lógica de tener al usuario cerca. Cultura, que es la misma gente que está en el barco. Y por último, inversionistas, ¿no? Claro. Justo, Juana, nos llamaba mucho la atención, pues, cómo se posiciona un servicio contable en el mercado, ¿no? Y justo cómo es que constantemente están buscando ampliar su cartera de clientes al ser B2B. Creo que ese es un acertijo en el que están como muchas startups que son B2B y pues particularmente el servicio contable también es uno como que pues se puede percibir como muy arcaico, como los modos de la industria tradicional. Sí, ¿cómo fue posicionar este servicio como un nuevo player? Creo que esa es una y la otra es ¿cómo encuentran clientes? Fíjate que es bastante particular por el tipo de clientes que nosotros atendemos. No es lo mismo ser B2B cuando trabajas con Enterprise que ser B2B cuando trabajas con pymes. El comportamiento del contador es supremamente diferente. Donde viven es diferente y creo que sin duda continúa siendo incluso y ha sido uno de los retos más grandes que tenemos dentro de Back Startup. Obviamente durante el camino pivoteamos un montón, arrancamos siendo un servicio solo para startups, por ejemplo, que aunque es bueno, tiene un problema y es una tasa de mortalidad altísima, eso te dispara el churn de forma loca. Claro. Luego, entender que el servicio también le servía a pymes, pero no a cualquier pyme, y esto es un error común que yo veo dentro de los founders que trabajamos con pymes, es decir, yo atiendo a pymes. Es que resulta que la pyme es desde la persona que trabaja en su casa haciendo pulseritas, puede ser, dentro de la definición de pymes, ¿cierto? Claro. Hasta una empresa que tiene 50 empleados de manufactura o de servicios o una firma de abogados. Entonces es tan amplio el espectro que si tú dices yo atiendo a pymes, pues puedes estar como bateando para cualquier lado, pero es un swing and miss. Básicamente bateas, pero le estás pegando al aire por todas partes y estás botando plata por montón. O peor, que fue algo que le pasó a Back Startup, y es, como no tienes tan definido cuál es esa pyme, le tiras a cualquier cosa y consigues los clientes, porque los clientes te van a comprar cuando hay una necesidad, que en el caso nuestro
tener contador, quieras o no, Ahí es está. necesario para las pymes porque no entiendes la contabilidad y no entiendes cómo funciona el SAT o la DIAN o la entidad de tu país, ¿cierto? Pero el problema es que lo que le sirve a una consultora muy probablemente no le sirve a una tienda de barrio, ¿cierto? Claro. Y nos pasó también, digamos que yo creo mucho en aprender de los errores y creo que lo más valioso que me ha dejado Backstartup es una larga lista de errores, ¿cierto? Nos pasó también que le empezamos a lanzar a todas las pymes hasta que entendimos que sí, somos un servicio para pymes, pero tenemos unas pymes con las que somos muy buenos atendiendo y es a las que queremos salir a buscar primero. Entonces, hay que entender cuál es ese sweet spot que tiene tu empresa, con qué grupo, ¿sí? Y empezar a buscar dónde viven esas personas. Para nosotros, por ejemplo, el segmento en el que somos excelentes, en el que somos mejores, son lo que nosotros llamamos pequeñas agencias. ¿Qué son pequeñas agencias? Agencias de publicidad, de marketing, firmas de abogados, consultoras, empresas de tecnología, ese tipo de empresas que también prestan servicios, que le prestan servicios a otras empresas. Digamos, ese perfil es el perfil en el que Backstartup es espectacular, ¿sí? Entonces, una vez encuentras eso, ahí sí puedes salir a buscar dónde viven y ya sea contactarlos en frío o hacer publicidad muy targetada. Nosotros hemos probado todo. Lo que mejor nos funcionan son los referidos, que tienen una tasa de cierre altísima, que independientemente de si uno le gusta o no, para B2B es clave tener un buen sistema de referidos. Y lo siguiente que nos funciona muy bien es salir a buscar, a tocarles en la puerta, porque puedes hacer un montón de Google Ads y de Facebook Ads y de echarte el pajazo mental de que tienes un buenísimo ROI. Y no, realmente no, porque el dueño de la pyme no está todo el día metido en Instagram o no está todo el día metido en Facebook, a veces usa LinkedIn, a veces no. Entonces, sí ha sido un ejercicio de descubrimiento y de prueba y error muy grande lograr encontrar dónde están nuestros clientes y tocarles la puerta. Es bien interesante eso. Justo nosotros, al ser también una de estas agencias como las que mencionas de servicios, justo también pues gran parte de nuestro reto inicial fue el encontrar quiénes iban a ser los primeros clientes a quienes íbamos a servir, ¿no? Justo te das cuenta de que lo que más le puedes recomendar a alguien que esté como en este acertijo es de entrada, pues empezar como con tu red de contactos personales, ¿no? O sea, como aprovechar tu red. Y después, justo cuando pues necesitas como esa fuerza de venta tal vez un poco como más agresiva, muchas veces de las cosas que llegamos a rebotar, nosotros no hacemos marketing per se, pero pues sabemos del tema y luego para allá se van las conversaciones con nuestros clientes. Y muchas veces yo sí les digo como, bueno, o sea, si ya agotaste como tus opciones justo de tu red de gente, de contactos y vas allá afuera como a hacer cold outreach, pues justo yo creo que lo que más mueve la aguja es hacer una lista de prospectos de 500 empresas e ir a tocarles la puerta y aunque sea como de todos los sistemas de ventas tal vez en el que más te van a decir que no, es también pues de los más sencillos de implementar, ¿no? Y como de echar a andar pues en momentos donde justo parece que te estás empezando a quedar, no sin opciones, pero pues vaya, como dices, siempre hay que estar buscando más. Claro, el tema ahí, y vuelvo a mi punto inicial, depende mucho de quién le vas a enviar, a quién le vas a vender, porque si por ejemplo tú sabes que le vendes a retailers, pues es muy fácil encontrar quiénes son esos retailers. Si tú le vendes a pequeñas agencias como yo, por ejemplo, el encontrar dónde está la lista buena, porque es así, yo creo que no hay founder de startup que no haya pagado una base de datos mala y le haya gastado plata a eso. Entender dónde están esas listas es a veces lo más difícil, pero tú lo acabas de decir de forma clara, y sobre todo cuando estás empezando, de pronto no te va a funcionar esa estrategia cuando tengas que adquirir 150 clientes al mes, pero si tienes que adquirir 10 clientes al mes, sí puede ser, sí es muy eficaz ese sistema, y es de las formas más fáciles de adquirirlos. Inclusive hace poco se acaba de acabar un curso de growth de Amazon que estuvo bastante cool. Y una de las principales métricas que decían es algo así como que el 90% de los founders construyeron su primera base de clientes a punta de referidos, que es lo que acabas de decir tú, ¿cierto? Sí. De ver a quién conoces que conoce a alguien más. Y de cold outreach, que también lo acabamos de decir,
pues porque a veces hacer publicidad para un cliente que no conoces es muy difícil y muy Claro. costoso. 100%. Oye, Juana, ¿podrías contarnos un poquito de su sistema de referidos? Creo que podemos sacar mucho valor de ahí para otras startups que son B2B. No, eso ha sido ha sido complicado, si te soy sincera, Ujú. porque primero tienes que entender qué motiva a la gente a referirte. Y entonces ahí no te voy a contar mi secret sauce, porque no da. Pero lo que ¿Cómo no? primero tienes que entender es qué motiva a tu cliente a referirte. Muchas veces, y esto es increíble, nosotros hemos probado un montón de cosas, desde te pago por referido hasta le doy descuento a tu amigo referido, les doy descuento a los dos, te hago un cashback. Mm, El cliente que no está feliz no te va a referir, no importa que tú le digas que le pagas $1,000,000 por cada cliente que te refiere. Porque hay un componente clave ahí y es que el cliente que te refiere está apostando su nombre en referirte, ¿sí? claro. Entonces, lo que hicimos antes de empezar a incluso implementar un sistema de referidos fue entender a cuáles de nuestros clientes les funciona muy bien Backstartup y a cuáles no, ¿sí? Cuando entendimos a quiénes estaban muy contentos con Backstartup, eliges tú, arrancas por tu top 10 de clientes felices, ¿sí? Y a esos top 10 de clientes felices, nosotros, por ejemplo, tenemos una cosa que es mensualmente se hace una socialización de su información financiera. Ahí les preguntábamos, bueno, ¿qué te motivaría a ti? Porque también la motivación, lo que motiva a uno de mis clientes que es una pyme puede que no sea la misma motivación de un gerente de ventas de un enterprise. Claro. Entonces, Claro. ¿por qué referirías tú a un cliente? No, yo los amo con toda mi alma y tengo clientes que me dicen, no, yo no necesito nada. Yo los refiero porque los amo. Feliz. Los que Ujú. más me refieren porque los amo. Entonces, cuando te dicen te refiero porque te amo, pues espectacular, porque no les tienes que dar ningún beneficio. O si les das algún beneficio, es un plus. Si arrancas al revés, lo que pasa es que el beneficio se convierte en un incentivo perverso, ¿cierto? Ok. Porque estás diciendo, te pago por referirme, pero el solo hecho de pagar no hace que la persona accione. Entonces creo que lo que uno tiene que arrancar es por entender quiénes te aman y estarían dispuestos a referirte y después sí establecer cómo le pagas. En nuestro caso, por ejemplo, dependiendo de quién nos refiera, es un cashback o si son empleados son unos bonos o unas cosas así. Pero sí entender primero quién te refiere y por qué antes de establecer si lo pagas o no. Obviamente un dueño de una pyme pone su nombre, entonces no le importa si le das $50. Un empleado en una empresa grande puede que con $50 se mueva más por ti. Claro. Entiendo. Venga. Es pues. interesante, ¿no? Porque si esa segmentación, pues por completo customiza los incentivos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la motivación de uno que de otro. Y te queríamos No preguntar, hay una Juana. fórmula mágica ni hay una herramienta que le sirva a todo el mundo. Hay muy buenas herramientas de referenciación que tú puedes implementar en tu startup, pero siempre va a depender de quién es tu cliente y dónde lo encuentras. En nuestro caso, por ejemplo, tratamos de implementar plataformas de automatización de referidos y un montón de cosas y no nos funcionó. Ya. Tiene que ser Mucho más customizado, ¿no? toque más personal. Oye, y siguiendo esta misma línea de las ventas B2B, ¿qué consejos podrías darles a las startups que están buscando sus primeros clientes? ¿Qué consejos podría darles? Primero, que se compren un libro, a ver si me acuerdo el nombre, a ver si lo tengo ahí, que se llama The Sales Acceleration Formula, que es, o sea, ese es lo primero, no me hagan caso a mí, yo todavía no tengo una compañía de $1 billón, leanse ese libro, listo, ya está. No, mentira, ese es uno, pero realmente de mi experiencia sí diría que vender o sea, es muy fácil salir a decir que vendemos por vender, ¿sí? Vender por vender, cualquiera lo hace, pero venderle al cliente incorrecto es muy costoso, porque al final se refleja en un churn. Entonces, antes de salir a vender por vender, hay que tratar de entender quién es tu cliente, quién realmente es tu cliente, a quién le sirve tu producto, para salir a venderle a esa persona, no a cualquier otra persona. Porque si no, lo que estás haciendo es echarle agua a un balde lleno de huecos. Estás gastando un montón de plata que toda se te va a ir por los huecos del cliente incorrecto. A veces, por vender, muchos cometemos el error de decir, bueno, hago descuentos, le vendo a cualquiera. Eso al final es insostenible y se va a ver reflejado en el corto o mediano plazo en el churn. Claro, y además es una, o sea, es un doble impuesto, ¿no? O sea,
el costo de adquisición de clientes se dispara porque pues, como no es una necesidad principalmente, pues tienes que invertir mucho más recursos en que compren tu producto, ¿no? Y luego el churn al final, pues la gente lo deja porque pues no era la solución que necesitaban y acaba uno gastando al principio de la ecuación y al final otra vez, ¿no? Claro, además pasa una cosa, y esto también lo aprendí por la experiencia, y es que vender con plata es fácil. Es decir, cuando acabas de recibir un cheque de un inversionista, vender con plata es fácil. Porque simplemente le metes más plata y la máquina se va a mover, ¿sí? Entiendo. El problema es, o el challenge es vender sin plata. ¿Qué pasa el día de mañana? Y esto es algo que también creo que, sobre todo en estas épocas de hoy en día, los que hemos tenido ya startups por un tiempo largo, que hemos pasado por buenos momentos, por malos momentos, algunos el COVID los disparó para arriba, otros como por ejemplo nosotros cuando pasó todo el tema del COVID, generó una altísima tasa de mortalidad en nuestros clientes que nos hizo repensar el modelo de negocio. ¿Qué pasa si el día de mañana tu startup se queda sin plata? Es una startup que puede sobrevivir, tienes un modelo de negocio que cortando 2 o 3 cosas puede seguir funcionando, o es un modelo de negocios que no lo puede hacer. Entonces, pues la pregunta, digamos que, o lo que se debe uno preguntar, creo yo hoy en día, que lo miro con un poco más de retrospectiva, es vender completamente cualquiera, pero ¿cómo construyes herramientas que con el tiempo, cuando no tengas plata, por ejemplo, te van a funcionar? Ejemplo, ¿cómo no solamente le metes a Google a ads, sino cómo construyes una muy buena estrategia de contenidos que el día que no tengas plata para meterle a los ads, tu cliente te va a buscar en Google y ya estás bien posicionado, ¿cierto? Que es una cosa que dura en el tiempo, que no dura los 5 minutos que dura tu pauta, ¿sí? Claro. Claro, sí. O cómo construyes una estrategia de referidos para los que ya son tus clientes, te den nuevos clientes. Entonces, todas esas cosas, a veces nos concentramos tanto en una sola herramienta que no nos hacemos preguntas a largo plazo. Y creo que sobre todo con el panorama de hoy, que no es tan fácil levantar capital como lo era hace 2 años, que uno salía con un pitch deck y te daban plata, Sin duda. con la realidad de que hay muchísima incertidumbre en el mercado, como founder sí tienes que tener un plan A, B, C y D, porque si te falla el plan A, cuando dejas de tener plata, ¿qué vas a hacer? 100%. Sí, sí, sí. Y creo que sentar estas bases es bien importante. Por ejemplo, acá nosotros somos siempre hacemos mucho énfasis en estar haciendo contenido en la plataforma indicada, ¿no? Como existe esta volatilidad de que pues, la atención de repente está en Facebook, luego se va a Instagram, luego se va a TikTok, luego resulta que como todo el mundo dejó de publicar en Facebook porque ya no era lo bueno, ahora resulta que ahí hay un chorro de atención. Y pues bueno, como el estar jugando esto nosotros desde acá, como desde esta trinchera y como hacerlo aquí realmente es porque sí creemos que es ahí donde puede haber un arbitraje de atención mucho más grande que pagando Google Ads, que pagando anuncios de Facebook probablemente. Y que digo, son cosas que sí tenemos, pero justo siempre estamos buscando como maximizar este ROI. Y el día de hoy lo encontramos en crear contenido para pues todas estas plataformas, ¿no? Y en la forma que venga. Y pues yo creo que es un poco eso, como no importa, o sea, si gastas dinero en el canal indicado o donde está como este arbitraje de atención, que es como así lo concebimos aquí, pero lo que tienes que estar haciendo siempre es pues buscar ese arbitraje de atención, ¿no? Porque luego algo que vemos que pasa es que alguien, no sé, hace 10 años le jalaba mucho el tener Google Ads porque pues una búsqueda te podía representar el tener, no sé, un chorro de resultados y de clics por un par de centavos. Y hoy tal vez la misma keyword pues te cuesta 50 pesos el clic, ¿no? O sea, son tiempos distintos. Y si te quedas como ahí enfrascado, pues justo tal vez te puedas quedar atrás con un niño que llegue a hacer TikToks y que no necesariamente tiene una oferta de valor mejor que la tuya, ¿no? Sencillamente está tomando como toda esa atención que pues tú por voltear a ver otro lado. Desaprovechaste. Exacto. Claro, ahí creo que le diste el clavo, o sea, no importa que gastes dinero en el canal, siempre y cuando sea en el canal correcto, para eso digamos que no hay fórmula mágica, te toca probar, o sea, hay que hacer A/B testing y hay que probar en diferentes canales y hay que empezar a perder plata para encontrar cuál es la fórmula mágica.
Lo que sí importa mucho es que inviertas dinero en el cliente incorrecto. Porque ese dinero que invertiste en el cliente incorrecto es dinero que, digamos que aprendiste, sí, pero que se te convirtió en churn, sí, que se te convirtió en mayor costo también y que al final estás quemando. Entonces, antes de encontrar el canal correcto, yo diría traten de encontrar el cliente correcto. 100%. Antes del canal, inclusive. 100%. Creo que ese es un gran consejo y súper necesario, súper necesario. Oye, Juana, y volviendo un poco como al core del servicio de Back Startup, igual le podrías decirnos como cuáles son algunos de los peores errores contables que puede cometer una startup que está escalando. Tal vez sabemos que ya se movieron un poquito como de ese target de las startups, pero pues bueno, me imagino que pues siguen ahí y además pues aprendieron mucho al estar como tan pegados en esa etapa, ¿no? Sí. Depende, ¿sabes qué? Es curioso, pero los errores de las startups y en general de las pymes también, porque todos cometen los mismos errores, para ser honestos. En términos de contabilidad pura y dura, para mí creo que hay 3 pecados capitales que cometemos mucho. El primero, que creo que sí es propio de las startups, es, digamos que, salir corriendo a expandirse a 15 países sin entender los costos ocultos de cada país, ¿cierto? Uf. Entonces, yo, además de tener Back Startup, soy abogada de profesión, ¿sí? Es una de las muchas preguntas que me hacen a mí es, oye, estoy empezando mi startup, puedo empezar hasta ahora con un MVP, entonces voy a crear una sociedad en Delaware con una subsidiaria mexicana, una colombiana, una en Perú, una en Brasil, porque es que voy a operar en todas. Me dice, espera, ¿vas a operar en todas ya, mañana? O sea, ¿tienes gente en cada país que te para operar? No, pero es que como que quiero crear toda la estructura para mostrarle a mis inversionistas que voy para allá. Pero resulta que cada uno de esos países tiene una cantidad de costos ocultos que tú no ves cuando los estás constituyendo. Entonces, por ejemplo, en México, cuando tienes una empresa nueva, así no tenga movimientos, tienes que presentar declaraciones en ceros. ¿Qué quiere decir? Que tienes que pagar a un contador en México que te las presente. O en Colombia puede que no tengas que presentar declaraciones si no tienes movimientos, pero sí tienes que presentar tus declaraciones anuales. Y no entender esos costos ocultos o esos procesos de cada país a veces hace que se queme mucho dinero que no se necesitaba quemar. Entonces, creo que la lección grande de esas dos es, primero, menos es más, es foco en donde vas a operar y después empiezas a agrandar tu estructura. Y 2, entiende muy bien cuáles son tus costos ocultos. Eso sería la primera. La segunda, que también me parece que es súper importante y veo muchas empresas fallar, es, hay muchas empresas, y yo pensé, hacía mucho como que no hacían, nosotros hacemos a veces sesiones de mentoría y hemos hecho algunas asesorías con una aceleradora en Colombia, y hay muchas empresas que ni siquiera saben cómo salir a facturar. Entonces está genial que tú, sí, está genial, ya tienes un modelo de negocio, tienes un modelo de negocio probado, sales a facturar, pero no sabes cuál es el mejor modelo que te conviene. Y resulta que no es lo mismo facturar si eres un marketplace o si eres un SaaS o si tienes, dependiendo del modelo de negocio que tengas tú, tu estructura de facturación tiene que ser una u otra. Si no la entiendes, puedes estar pagando impuestos como un loco. Por ejemplo, el ejemplo perfecto es si, por ejemplo, tienes un marketplace o un servicio de economía compartida, ¿cierto? A ti no te conviene facturar sobre el 100% que te paga tu cliente porque ese no es tu revenue. Te vas a comer todo tu revenue en impuestos, básicamente. Entonces, tienes que crear una estructura legal y de facturación que te permita que tu revenue sea únicamente ese cachito con el que te queda, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, si vas a facturar al exterior, ¿cómo te conviene facturar al exterior para que no se te coma el 40% de los impuestos en retenciones? Entonces, yo sé que es una cosa hartísima porque ningún emprendedor en el mundo diferente a mí que hago esto como parte de mi emprendimiento se sienta a decir, vea, ¿cuál es la mejor forma de facturar mi empresa? Pero sí es una pregunta que todos los emprendimientos deberían hacer. Claro, ¿cierto? Por supuesto. Y que te puede matar si lo haces mal, ¿no? O sea, Sí. que te puede como matar, el que ejemplo lo del marketplace. Exacto. 100%. Y el tercero, que también desafortunadamente te puede matar, es entender
que no tener la contabilidad sí es grave y es muy costoso. Porque, de nuevo, nunca nadie dijo, oh, qué lindo, voy a hacer mis impuestos este mes. Nada. No, dejémonos de decir mentiras. Y sobre todo si es nuestro primer emprendimiento, a nadie le importa, porque no, o sea, porque nunca lo han sufrido, porque nunca les ha llegado un requerimiento del SAT o de la DIAN o de la entidad que sea. Entonces uno dice, bueno, esto es un problema de Juana del futuro. Eso digo yo a veces cuando hay cosas que no quiero resolver. Esto es un problema de Juana del futuro. Resulta que es un problema de Juana del futuro que cuando Juana del futuro llegue a verlo le va a salir carísimo. ¿Por qué? Porque te toca presentar tus declaraciones de forma retroactiva, porque te toca pagarle a un contador que te ponga al día, porque además te toca pagar sanciones y recargos. Entonces, lo que podría haberte costado 10,000 pesos un año, te va a costar 25,000, ¿cierto? Uf. O peor, te puede costar una ronda, porque si no tienes ni siquiera unos estados financieros, ¿cómo sale? O sea, sí, pues, cualquier Excel levanta capital, pero llega un punto que ya el Excel tiene que venir acompañado de otra serie de información. Y normalmente, si ya estás levantando capital, no es que tengas plata para decirle a un contador, sí, venga, actualíceme todo el año ya, que aquí tengo entre el bolsillo la plata, ¿cierto? Claro, 100%. Creo que son unos grandes consejos. Estamos llegando a la mitad de este programa. Les recuerdo a toda la gente que esté escuchando que si ustedes conocen al fundador de una startup de tecnología o algún líder en alguna de ellas, que sea de producto, de diseño, o de tecnología, les pedimos que por favor compartan este espacio con todas esas personas. Está hecha para ellas y aquí estamos siempre brindando recursos de manera gratuita. Regresamos. Estás escuchando Cuando el río suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el río suena con nuestra invitada de esta edición, Juana Barco. Y Juana, te queríamos preguntar, retomando un poco, hace un momento platicábamos en la primera mitad del programa al respecto de la cultura. Y bueno, pues queríamos saber cómo mantienes a tu equipo motivado, ¿no? ¿Tienen algunas dinámicas de cultura que hagan sistemáticamente? ¿Hay alguna práctica ahí que hayan metido con todas las personas? Sí, hemos pasado por muchas etapas. Yo creo que de las cosas, tenemos rituales de todo el equipo, ¿cierto? Tenemos all hands en el que nos vemos con todo el equipo. Tenemos también reconocimientos para los top performers cuando, digamos, todos los meses se hace un reconocimiento a los top performers de cada país. Pero creo que sobre todo lo más importante ha sido crear una cultura de mentoría de parte de los managers o de las cabezas de área, independientemente de que sean managers o no. Porque a veces es muy fácil como que estar en un modo, tienes que hacer, tienes que cumplir, pero muy pocos se paran a preguntarle a sus empleados cómo están, qué necesitas, cómo te puedo hacer mejor. Y hay una realidad y es que el trabajo del manager es hacer que todos sus, digamos, reportees hagan su mejor trabajo, ¿cierto? Claro. No solo que el bueno sea bueno, sino el que está dejando caer el balón, cómo puedes ayudar para hacerlo mejor. Ese es el trabajo de todos los que somos managers, de todos los que somos CEOs o directores o cabezas de área, más allá que mirar los objetivos, más allá que escoger la gente correcta. Digamos que creo que el trabajo de todos los días es garantizar que toda la gente de tu equipo tiene las herramientas para hacer un mejor trabajo y estar constantemente en ese proceso de feedback bidireccional, porque no es solamente cómo le doy yo feedback a la gente que me reporta a mí, sino cómo ellos me ayudan o me pueden dar feedback con esto a mí para ser mejor manager. Entonces, clave para mantener a la gente motivada, me parece a mí, crear esos espacios de feedback mutuo, de crecimiento mutuo, de que se sientan, digamos, mentoreados por sus managers. Todo lo demás, el swagger, los eventos, son súper cool y obviamente que ayudan, no estoy diciendo que no se tengan que hacer, pero sobre todo en el rubro en el que nosotros estamos, que la mayoría, digamos que de la gente en Back Startup son contadores,
nos hemos dado cuenta que el mejor performance de nuestro equipo está cuando la gente se siente escuchada, cuando se siente acompañada, cuando siente que se le está dando feedback y cuando siente que tiene como una persona con la cual crecer profesional y personalmente. Sí, y es bien importante eso porque, pues vaya, justo hice el shout out al empezar el programa, ¿no? Pero de esta última contratación que hicimos era un perfil junior, ¿no? Entonces esto te pone en contacto con, dentro de las entrevistas que haces, pues con muchos niños Gen Zs que van saliendo apenas de la carrera o que decidieron tomar un camino independiente y no fueron a la universidad y demás. Y al hablar de sus preocupaciones o de qué es lo que buscan o esperan en un trabajo, muchos de ellos mencionan como este factor humano como algo fundamental que tiene que estar sí o sí para que ellos puedan trabajar para alguien. Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, nosotros en nuestras revisiones trimestrales que tiene un manager con cada integrante del equipo, también nosotros luego siempre hablamos mucho desde el privilegio que es que no somos una empresa que está escalando y que un mes tiene 50 empleados y en 3 meses ya tiene 150. Pero siempre que tenemos estas revisiones trimestrales donde un manager habla con cada uno de la gente que está respondiéndole a él, siempre la última pregunta de un cuestionario de 4 preguntas que se hace es ¿qué yo como manager puedo hacer distinto o mejor para ayudarte en tu trabajo y en tu camino? Y de ahí sale un feedback bien interesante siempre, porque muchas veces puede que tú no veas ciertas cosas o puede que ciertas cosas se omitan al tú estar en una posición en la que justo das órdenes y supervisas y tienes como este seniority, particularmente cuando es un perfil junior. Pero si no existe esto, justo como dices, se pueden sentar las bases de una empresa con muy malos hábitos. Nunca descubrirlos, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tú ni te das cuenta. Ahí, de hecho, te quería preguntar, Pero Juana, ahí yo te diría, incluso si eres una empresa que escala o que no escala, si tienes, Claro. o sea, si eres hoy 50 y mañana 150 y pasado mañana 150, la mejor inversión que puedes hacer como manager es desarrollar managers, ¿sí? Obviamente, y esto es algo que a mí me costó mucho entender, no todo el mundo va a ser un buen manager, no todo el mundo tiene el perfil para ser un buen manager. Hay gente que es contribuidor, o sea, individual contributors, que son excelentes en su trabajo, que pueden brillar en su trabajo y hacer brillar a los demás, pero que no van a brillar como managers, que además no quieren brillar como managers, y si tú los pones en ese puesto, le estás haciendo un daño a esa persona porque en 6 meses o un año esa persona se va a cansar y se va a ir, ¿cierto? Claro. Entonces, primero hay que entender quién tiene esa madera para ser líder y quién no, ¿sí? Una vez los identificas, trabajar en desarrollarles sus management skills es una cosa supremamente importante. Y implementar metodologías para que cada una de esas personas, así como tú tienes las 5 personas que reportan contigo y te sientas con esas personas, en mi caso yo me siento con esas personas una vez a la semana. Hacemos un one-on-one de media hora que tiene una estructura predeterminada, que de hecho para eso me sirvió muchísimo un ebook que está en internet que se llama The Manager's Handbook, que es gratis, lo puede conseguir cualquier persona, que si no saben cómo manejar equipos es una genialidad porque da como una visión muy completa y muchas herramientas de qué hacer, ¿cierto? Entonces, si yo me reúno con mi equipo una vez a la semana, el mensaje que les estoy dando a ellos es que se reúnan con su equipo una vez a la semana, que tengan esos espacios para conocerse más allá de tienes que hacer esto, lo hiciste, no lo hiciste, sino también entender, porque a veces hay gente buenísima que está pasando por un mal momento y si tú no tienes esos espacios, tampoco lo entiendes, y es muy fácil decir, bueno, tal persona bajó el performance, y puede ser que en su casa le estén pasando cosas que no lo dejan concentrarse en el trabajo. Entonces invertir en entrenar managers y que esos managers a su vez vayan entrenando managers es supremamente importante. Oye, Juana, ¿y cómo detectas cuando alguien no tiene la madera para liderar un equipo? ¿Cómo que dices, aquí no le vamos a dar esta oportunidad porque va a ser un desastre? Fíjate que, a ver, mucha de la gente que no tiene madera para ser manager te va a decir que no quiere ser manager. Es decir, sin duda.
Sí, o sea, y es una cuestión que se ve en el relacionamiento con los otros. Es que ser manager no es mandar. Eso es una cosa que se quedó en el tiempo como de los papás, me parece a mí, era que el manager es el que manda, ¿cierto? Y el que regaña y el que da órdenes. No, ser manager no es mandar, ser manager es motivar. Entonces eso lo empiezas a ver tú en cómo interactúan esas personas con sus otras personas. Obviamente es una bobada, pero uno con un DISC puede saber, las pruebas psicológicas, los DISC, uno con un DISC puede empezar a tener indicios de qué personas tienen una personalidad para liderar y qué personas no. Hay arquetipos del DISC que te dicen que esa es una persona que es líder, hay arquetipos que te dicen que esa es una persona que no está hecha para liderar. Pero pues si ya no, y además se puede hacer gratis en internet, pero si no quieres hacer un DISC, fíjate cómo se relacionan con sus equipos, fíjate cómo piden las cosas a los demás, cómo el líder, lo que les decía yo, uno no lidera para el mejor del grupo, uno lidera para el peor del grupo. Entonces uno empieza a ver, por ejemplo, en los líderes actitudes de el que está más rezagado, cómo te puedo ayudar, cómo te empujo para adelante. Esas cosas se ven si uno le para bolas al equipo. 100%. Y creo que es bien importante esta selección como de quiénes serán los managers de tu empresa. Y un framework o un como modelo mental que me gusta mucho es uno que menciona Andrew Wilkinson, que dice como, mira, tú contrata a alguien que te ayuda a contratar a los 10 que vienen, pero es como one hire para que haga 10 hires, ¿no? Y como esta gente que tiene como este gran juicio, que puede liderar, que puede motivar a la gente, que sabe escucharlas. O sea, creo que es mucho como de relaciones interpersonales, como a lo que se puede como reducir. Pero es todo un tema. Realmente, luego, quien menos te esperas. Sí, igual también ahí creo que hay una cosa importante y es aprender o sea, no solamente a atraer gente de afuera, sino a darle oportunidades a gente de adentro de crecer. Claro. Sobre todo en las startups, muchas veces es fácil que la gente se estanque porque, claro, tú siempre estás buscando el next great hire, ¿cierto? Siempre estás buscando el próximo rockstar en marketing para traerlo, o la estrella en operaciones. Y a mí, de los managers que tengo hoy en día, y los que mejor me han dado resultados son personas que entraron con Bug Startup hace 5 años como practicantes. Claro. Y hoy en día tienen un insight y unos accionables mucho mejores, que obviamente hay skills que les faltan y que se pueden aprender, pero que es preferible a veces enseñarles esos skills, pero que brillen con los equipos por sus habilidades de management y no al revés. Claro. Que enseñarle a alguien a ser manager es difícil. Si no lo sabe hacer y si no lo quiere hacer, es muy difícil. Claro, como también cuando le enseñas a un new hire a ser más responsable o a tener más atención al cuidado, es difícil encontrar esas cosas, ¿no? Pero luego las habilidades más técnicas son más fáciles de enseñar que este tipo de cosas más valiosas, como que no vayan a dejar algo a la mitad nunca, ¿no? Que tenga este sentido de responsabilidad, de que chamba empezada de chamba acaban, no sé, ¿no? Como este tipo de... Sí, totalmente. Tú le puedes enseñar a alguien a escribir mejor, no le puedes enseñar a alguien, qué sé yo, a hacer más, o sea, a tener una cultura de aprendizaje. Es más difícil implementar la cultura de aprendizaje dentro de una persona a enseñarle a escribir mejor. Es preferible que contrates a una persona que todo el tiempo quiere estar aprendiendo y que pone mal las tildes a una persona que escribe perfecto, pero no tiene ganas de entender nada nuevo. Sí, lo estoy hiper simplificando, pero ese es un poco pero está fantástico, sí. La lógica. 100%. Oye, Juana, y nos preguntábamos, ¿qué tecnologías se están empujando con Bug Startup? Mira, nosotros en Bug Startup usamos tres cosas. Hacemos mucho énfasis en desarrollar nuestra API y en integrarnos con APIs de otros competidores para jalar información, que es el core de nuestro negocio. Por algún tiempo estuvimos implementando las plataformas de Machine Learning de AWS, o pues los programas de Machine Learning de AWS, para aprender mejor un poquito, sobre todo en la identificación de documentos. Y ahorita digamos que parte es una locura, pero pues que al final es la respuesta en lo que hacemos. Nos enfocamos mucho más digamos que ya desistimos un poco de desarrollar esa parte de inteligencia artificial y nos enfocamos mucho en usar herramientas de otros para hacer esas tareas, porque hay gente que, digamos que el core de mi core,
El core de Back Startup es, digamos que generar las mejores integraciones para generar un neocontador, ¿cierto? Que es un neocontador, no es el que te hace más rápido los impuestos, es el que más visibilidad te da, el que más claridad te da, el que mejor te explica. Startups que hacen conciliación automática ya existen, startups que hacen lectura de documentos ya existen, entonces lo que nosotros hacemos es más integrarnos con esas startups y enfocarnos en crear un super hub para hacer ese neocontador. Genial, fantástico. Entonces, lo que están haciendo es tener como no sé si llamarle dashboard central o este centro de operación central, del que están jalando un chorro de cables de cosas ya preexistentes para poder brindar una increíble experiencia de cliente, ¿no? Y me imagino que cuando no existe el servicio per se, pues ya ustedes se meten a los fierros y lo construyen, Claro. pero primero hay toda una tarea como de integraciones más que nada, ¿no? Exacto, exactamente. Fantástico. Oye, Juana, y también, bueno, pues ya llevan un rato, ¿no? Llevan ya 8 años de existir, que bueno, pues es un buen 7, recorrido. sí, creo. 7, sí. Ya dejé de contar. 7, 10 meses, decía tu LinkedIn, y Lo considerando redondeamos que para arriba. de cuando grabamos esto, casi siempre los capítulos salen 2 años después, decidimos decir 2 meses, ¿no? 2 meses. 2 meses. ¿Qué dije? Ok, 2 ok, años. ok. 2 años, sí. Ah, sí, bueno, ya escucharán esto en 2024. Ah, bueno. Claro, yo decía, bueno, Eh, Eso se ve poco ágil su proceso, ¿no? sí. No, pero la pregunta era, ¿en qué los ha obligado a reinventarse el paso del tiempo y la tecnología, ¿no? O sea, que han necesitado pivotear, cambiar. Pues es En que que 8 años no. es suficiente. A ver, yo creo que nosotros escogimos perfectamente uno de los negocios más difíciles en los que uno se puede meter, que es la contabilidad. Y sobre todo últimamente que he reflexionado mucho sobre este camino que hemos recorrido. Por eso les decía que hemos aprendido mucho de nuestros errores, pero es bonito aprender de los errores porque estaría genial no tener lo que hacer, pero pues de algo se aprende. Uh-huh. Creo que hemos hecho muchas cosas bien, hemos hecho muchas cosas mal que nos forzaron a pivotear. Al principio Back Startup no era lo que es hoy en día. Back Startup era un back office integral para startups. Básicamente eso es una palabra fancy, forma fancy de decir hacíamos un chorro de cosas y no hacíamos ninguna bien. ¿Cierto? Porque cuando haces tantas cosas es muy difícil ser muy bueno en una. Entonces Claro. hacíamos legal, contable, nómina, pagos. O sea, tú dime que del back office más o menos casi que te recibía la correspondencia en mi oficina. Tú dime que del back office yo te lo hacía. Y si no te lo hacía, me lo inventaba. Eso fue un desacierto muy grande porque cuando tienes recursos limitados tienes que tratar de que todos tus recursos se vayan a lo mismo. Se vayan a hacer el mejor producto en una sola cosa, no en 25 cosas. ¿Sí? Entonces, eso fue uno de los primeros pivots grandes que hicimos. Luego, cuando yo digo que los primeros 2 años de Back Startup no éramos tanto una startup, éramos una consultora. Nosotros hicimos el journey al revés, pasamos de ser una consultora a ser una startup. Y realmente, si a mí me preguntan cuánto lleva Back Startup siendo una startup, te digo que 4 años, 5 años, no más. Okay. ¿Sí? Que fue cuando empezamos a implementar tecnología para nuestro servicio, cuando nos empezamos a enfocar en trabajar en la contabilidad únicamente, ¿cierto? O principalmente, y a desarrollar el producto que tenemos hoy en día. Dentro de todos esos cambios, entonces claramente está no solamente entender si alguien está dispuesto a comprar tecnología para un servicio de contabilidad que a veces es tan análogo y que está la gente acostumbrada a sentarse con su contadora a mirar la factura tomándose un café. Hoy en día ya no tanto y las nuevas generaciones no, pero antes sí. Entonces, lo primero fue implementar tecnología para ver si alguien lo iba a comprar. El siguiente pivot grande fue cambio del tipo de cliente o digamos que definición mejor del tipo de cliente que atendíamos. Luego hicimos al revés también, empezamos a cortar un montón de servicios anexos que teníamos a lo que hacíamos. Pues cortamos lo legal, cortamos gestión de pagos, cortamos emisión de facturas y nos empezamos a enfocar. Después te digo, ¿cuántos cambios hemos hecho? Hemos hecho miles. Hasta llegar al concepto incluso que no fue fácil de neocontador, que creo que hoy en día somos la única empresa que habla de neocontadores
En América Latina estoy segura que dentro de un año todo el mundo va a decir que tiene un nuevo contador, pero por ahora somos los únicos. Digamos que todo eso fue un proceso de refinamiento y sobre todo en nuestro caso lo interesante fue un proceso de cortar lo que te hace ruido, de cortar lo que sobra, que es muy difícil, pero pues lo hemos ido haciendo. Además, si hay algo difícil es que cuando algo te genere revenue, tener las bolas de cortarlo, perdón por la palabra, pero si algo te genera revenue, tener el coraje de cortarlo es muy difícil. Pues porque ya te está generando revenue, entonces es más fácil pegarse la excusa de que, pero es que ahí está el 20% de mi revenue y si lo corto mañana corto el 20%. Sí, es terrible, pero a veces vale mucho la pena. Claro, y se espejea un poco con algo que le pasa a profesionales independientes y a agencias con sus portafolios, ¿no? Que dicen, bueno, ahora quiero empezar a hacer más de este tipo de chamba. Y eso quiere decir que hay que quitar el proyecto X, Y y el Z del portafolio, que igual y te encantaban, ¿no? Pero bueno, si no haces esos sacrificios, nunca vas a conseguir más del trabajo que quieres conseguir, ¿no? Y me imagino que además se enfrentan con eso si atienden a pequeñas agencias y a consultoras y a despachos, ¿no? Claro, o peor, lo que pasa es que cuando tienes tantas cosas, o sea, siempre lo dijo mi mamá y yo nunca le hice caso, pero mi mamá decía que esa gente que trabaja en todo no es buena para nada, ¿cierto? Bueno, lo mismo te pasa cuando tienes una startup. Si tratas de hacer todo, no eres excelente en nada, y cuando ya tienes una startup tienes que tratar de ser excelente en algo. Y eso es uno de los aprendizajes más duros, y por eso digo yo que hemos aprendido de los errores, pues porque obviamente al principio no lo veíamos así, al principio veíamos que podíamos ser el mejor back office y hacer 25 cosas al tiempo y hacerlas todo bien, y tratamos de crear 20 producto para las 25 cosas, pues que resulta que crear producto para una sola cosa es muy costoso. Exacto. Entonces, si vas a crear producto para las 25 y no tienes unos bolsillos sin terminar, obviamente si tienes toda la plata del mundo, pues go ahead. Adelante. O sea, sí, sé feliz y hazlo, pero si no tienes los bolsillos tan profundos, si no has levantado mucho capital, lo que estás haciendo al crear 25 productos diferentes es perder plata en 24 de los 25 productos. Claro. Sí, no, y algo que siempre les decimos aquí en el estudio a la gente con la que trabajamos es que en gran parte del proceso de discovery nos vamos a dar cuenta de que vamos a ir mochando muchas cosas, porque precisamente los mejores productos saben hacer muy bien una sola cosa, ¿no? Y creo que esto se liga mucho a la construcción de startups hoy en día, porque la mayoría de las startups tecnológicas son startups que tienen un producto que están empujando y como championing. Y digo, ya después las escuadras de producto empiezan a tener subescuadras de producto y empieza como a construirse esta gran pieza de tecnología que terminan siendo las empresas que salen como de este ecosistema de capital de riesgo. Pero antes de eso, cada capa que tú le agregas de servicio, de funcionalidad, de otro cliente, de consideración, de lo que sea. Otra oportunidad de hacerlo mal, ¿no? Es una capa que aumenta el riesgo de que no funcione bien la máquina, de que no se entienda bien la máquina, de que no pueda funcionar bien como con tu negocio en general. Y bueno, pues justo a nosotros nos encanta mucho decir eso, como los mejores productos hacen muy bien una cosa, y al grado de que su MVP pueden llegar a parecer un juguete porque pues solo hacen esa única cosa inicial, que es de donde se parte todo el core, ¿no? Vaya, estamos llegando. Dinos. Agrega, por favor. No, te iba a decir que sí, que tienes toda la razón en eso y justamente, y creo que, mejor dicho, yo incluso te diría que yo no practico lo que aplico del todo, porque es que sí, yo digo que yo hago contabilidad, pero de por sí decir que hago contabilidad ya es hacer muchas cosas, porque sí. La contabilidad tiene un montón de subprocesos y eso yo lo sé y me lo recuerdo a mí misma todos los días. Pero imagínate, si hacer contabilidad ya era difícil, lo que hace hacer muchos productos. Entonces, claro, tienes toda la razón, es que es mucho mejor, o sea, el camino es construir un muy buen producto para una cosa y ampliar, y no al revés como hicimos nosotros, claramente. Pero sí, ahorita que lo decías, pensaba yo sí, y me reitero mismo que inclusive decir que hago la contabilidad es muy amplio, pues porque las expectativas del cliente son muy diferentes en lo que quiere decir para ellos hacer su contabilidad. Pues sí, es toda la razón. Sí, no, y yo creo que eso es como un resultado natural de hacer este ejercicio, como de ir acotando las cosas, y como que uno se va dando cuenta de, wow, o sea,
todavía ya le moché todo esto. Por ejemplo, nosotros éramos una agencia que en un inicio hacíamos productos digitales, pero también transformación digital, pero también hacíamos marketing digital, y el marketing digital tiene las pautas y tiene el contenido y tiene como... Era un genuino pulpo lo que teníamos hace 3 años. Y todavía al día de hoy, igual que tú, yo siento como... Seguimos pues mira, cortando patas. ¿no? ajá, como pues mira, o sea, todavía hacemos producto digital, pero incluso podríamos narrowearlo a 2, 3 industrias, o a ciertos perfiles de clientes con cierto tamaño de operaciones. Y esto pues solo es el ejercicio de seguir pensando como dónde es donde realmente entregamos el mayor valor, ¿no? Que es algo como que hemos estado diciendo aquí y allá a lo largo de esta conversación, que ha sido una muy rica. Juana, muchas gracias por estar acá. Estamos llegando ya a la última pregunta de este capítulo. Esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por acá y siempre arroja respuestas muy ricas que o son inspiradoras o que muestran un poco las realidades del mercado de hoy en día. Pero, Juan, ante los retos que se enfrenta Backstartup y tú como su CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño? ¿Dónde están tus preocupaciones en este momento? ¿Dónde no están mis preocupaciones en este momento? A ver, yo lo dije hace un ratito, pero digamos que el ciclo de vida de la startup, no todos tenemos la suerte de que todo siempre sea para arriba. A veces todo siempre es para arriba, a veces subes y caes y vuelves a subir y vuelves a caer. Para nosotros en particular, en lo que nosotros hacemos los últimos 2 años fue muy difícil porque generó una tasa de mortalidad en nuestros clientes enormes. Entonces creo que la primera preocupación, que es chistoso viniendo de una persona que tiene una startup hoy en día mía, es tener un modelo rentable. Suena curioso, pero es digamos que lograr que Backstartup sobreviva sin capital. Porque eso, por eso les decía al principio que eso es algo que después, obviamente si tienes 6 meses de operación y no tienes un revenue mensual recurrente importante, bueno, no importa, sí, lo cierras y ya está. Pero si ya estás en un revenue mensual recurrente de los $85,000 a $95,000, que ya es un volumen importante, puedes empezar a pensar en qué pasa si no levanto capital y si tengo un modelo rentable. Entonces, para mí ahorita mi preocupación de todos los días es generar un modelo rentable que puede seguir creciendo incluso sin capital. Eso primero que todo. Lo segundo que a mí me quita el sueño y que creo que me va a quitar el sueño durante los próximos años es cómo me acerco más a la visión de lo que nosotros queremos hacer. Que no es ser el neocontador de las pequeñas empresas, sino es simplificar o hacer más fácil la relación de las pequeñas empresas con sus finanzas. Y eso no solamente quiere decir de su contabilidad, quiere hablar de su contabilidad, sino habla de su acceso a capital, de su acceso a digamos, entender sus flujos de caja y un montón de cosas que si bien la contabilidad es el punto de partida, pues hay todo un abanico detrás de eso que puedes echar mano. Entonces todo el tiempo estoy pensando cómo logro acercarme más a eso, ¿sí? Creo que esas dos son bastante preocupación de todos los días. Excelente. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias por venir acá a este espacio, Juana, a compartirnos un poco de tu experiencia, de tus insights. Creo que fue una conversación súper real, donde hablamos de errores, hablamos de aciertos, de libros, de ideales, de cómo es la realidad comparado con eso y demás. Y creo que mucha gente se puede llevar muchas cosas de esta conversación. Muchas gracias. Sabemos que la agenda de la gente que viene acá es apretada. Muchas gracias de igual forma al equipo de producción que edita esto y luego lo chopea para hacerlo llegar a mientras más lugares del mundo que podamos. Gracias, amigo, por una edición más. Y recuerden a todas las personas que están escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action de la newsletter de este programa para que les llegue una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Particularmente creo que esta conversación es un recordatorio más de que no están solos en este camino. Somos muchísimas personas las que estamos construyendo algo donde antes no había nada, y este espacio es para que todos tengamos las mejores herramientas, conozcamos las mejores prácticas y podamos construir un mejor negocio, un negocio saludable de Internet. Nos vemos a la próxima.
Cuando el río suena.